¡Qué honor! ¡Qué orgullo verlos a todos aquí, caray! ¡Qué bonito es lo bonito! Muchas gracias. Buenos días, buenos días, buenos días. Toluca, San Javier, Querétaro, Cancún, Puebla. Muy bien, qué gusto que estén por acá. Ya se está conectando la gente también en Instagram y en Facebook. Así es que, como siempre, es un gusto y un honor poder platicar con ustedes en vivo en esta grabación, que ya estamos en el día 11, caray. Ya es la recta final, ahora sí, el último 30% de este programa de Campeón de Mente, que espero que les sirva para darle a su equipo los mensajes correctos desde el inicio. Cada vez que alguien entra en un equipo, si logramos que entienda lo que realmente es importante para su negocio, el enfoque que realmente debe darle a su negocio, pues obviamente todo lo demás se vuelve mucho más fácil. Y ese es al final la intención de todo este programa. Luis Vázquez, un fuerte abrazo, está en la sala. Saludos, Poza Rica. Aquí estoy rodeada de valientes, dice Evelyn. Qué gusto, justo hoy vamos a hablar de ese tema. Mira, ya sabías. Qué gusto, qué gusto. Muy bien, pues vamos a empezar la grabación del día. Y mira, desde Salt Lake City, qué gusto. Qué gusto, qué gusto. Un fuerte abrazo hasta la cuna de las redes de mercadeo. Bueno, vamos a grabar y al final platicamos con todo gusto. Esto ya está. Muy bien. Hola, quiero darte la bienvenida a esta edición número 11 de Campeón de Mente. Ya estamos entrando en la recta final. Ahora sí, tuvimos un primer tercio del programa en el cual hablamos de un ritual matutino. En realidad un ritual, porque tiene también algunos elementos para hacer en la tarde y en la noche, pero ese ritual que te va a permitir tener los hábitos correctos. Posteriormente tuvimos un segundo tercio en el cual hablamos de las trampas que nos pone nuestra mente. Y ahora vamos a entrar en esta recta final en la cual vamos a hablar de cómo blindar tu cabeza, cómo tener una mente que tenga más energía, que tenga más fuerza, que funcione mejor. Y obviamente tenemos que empezar esta parte, este segmento, hablando quizás del tema más relevante cuando se trata de combatir nuestro propio cerebro, que es el miedo. En realidad, todo lo que hablamos cuando hablamos de las trampas, todo ese segundo segmento del que estuvimos hablando anteriormente en el programa, está dirigido a combatir el miedo. Todas las programaciones negativas que entran en nuestra cabeza lo que hacen es generarnos más miedo. Y al final de cuentas, ese es el mecanismo que nos va a detener en nuestra vida. Y es un mecanismo natural, es un mecanismo necesario, es un mecanismo que generamos todos los seres vivientes para defendernos de las cosas que representan un peligro. Y sin duda, cuando nosotros éramos cavernícolas, si no hubiéramos tenido miedo, no hubiéramos llegado a estos días, nunca hubiéramos sobrevivido como especie. El miedo es el que te decía, no te vayas por un camino diferente, porque si te vas por un camino diferente, te puedes encontrar a un animal diferente que no conoces y no sabes tratar y quizás te devora. Pero hoy en día, a lo largo del tiempo, nosotros ya nacemos con estos miedos, muchos de ellos heredados, muchos de ellos vienen en nuestra genética y hoy en día son infundados. Por ejemplo, el miedo a hablar en público. Por supuesto que antes, si hablabas en público y hablabas frente a la gente equivocada del tema equivocado, te podían cortar la cabeza. Hoy en día hablar en público ya no es algo que te genera un peligro real, pero nosotros le imprimimos el mismo miedo que deberíamos tenerle en la Edad Media. Lo mismo sucede con conocer
nuevas personas. Tenemos un miedo a conocer nuevas personas que está totalmente infundado. Lo mismo sucede con llamarle a gente para ofrecerle que sea parte de lo que estamos haciendo. Es un miedo totalmente infundado. Y estos miedos infundados son los que nos van frenando. Al final de cuentas, el miedo es lo único que nos impide hacer lo que sabemos que deberíamos hacer. Eso es toda la realidad. Yo recuerdo que cuando estudiaba coaching, siempre nos decía nuestro entrenador, nos decía, al final de cuentas, todo lo que no hagas va a tener detrás algún tipo de miedo. Va a ser miedo a no ser suficiente, o miedo a no ser amado, o miedo a que no funcione, pero de alguna manera la interpretación es que detrás de las cosas que te frenan hay miedo. Y por eso todo lo que hablamos de los frenos, todo lo que hablamos de las creencias limitantes y todo lo que hablamos acerca de estar arraigado al pasado, es importante controlarlo, porque al final lo que hace es acrecentar nuestros miedos a hacer las cosas que sabemos que deberíamos hacer. Ahora, hay miedos que ya tenemos, hay miedos que ya están ahí infundados. Aunque nosotros toda nuestra mente la pongamos en positivo, hay cosas que ya están ahí programadas y nosotros necesitamos vencer esos miedos para sacar el máximo de nosotros. Y quiero que entiendas que esto no es nada más en redes de mercadeo. El miedo es el que hace que hoy no le digamos a nuestra familia todos los días que la queremos cuando sabemos que deberíamos hacerlo. El miedo es el que hace que no empecemos a escribir ese libro que tanto queremos escribir hace mucho tiempo. El miedo es el que nos frena en todos los proyectos que deberíamos estar haciendo. Y tenemos que vencer a ese miedo, porque cuando no vences el miedo crece. El miedo es como un monstruo que empieza siendo chiquito, y cuando es chiquito lo puedes matar muy fácil, pero si no lo matas, crece, y si no lo matas, crece. Uno cree que con el tiempo el miedo va a desaparecer, y sucede todo lo contrario. Mi esposa, por ejemplo, que le tenía miedo a volar, no lo trató, entonces llegó un momento en el que ya le tenía miedo también al barco, y no lo trató, y llegó un momento en el que ya le tenía miedo al tren, y empezó a hacerse más grande hasta que se dio cuenta que tenía que matar con ese miedo de raíz, porque cada vez le tenía miedo a más cosas relacionadas con el transporte. Y eso nos pasa con todas las cosas que están en nuestra vida. Si tú hoy le tienes miedo a pararte en un grupo gigante, a hablar en público, después vas a tenerle miedo a los grupos medianos, y después vas a tenerle miedo a los grupos pequeños. Necesitas vencer esos miedos cuanto antes, si realmente quieres pagar el precio del éxito. Y en tu negocio de redes de mercadeo, obviamente, vas a enfrentarte a muchos miedos que quizás no tenías conscientes. Va a haber gente a la que vas a querer llamarle por teléfono porque sabes que serían tus mejores prospectos, que serían tus mejores candidatos. Esas personas que si entraran en tu equipo harían toda la diferencia, pero te va a dar terror hablarles. Va a haber momentos en los que tú sabes que si te pararas al frente de tu equipo a dar un entrenamiento o a motivarlos, te posicionarías como líder y harías que tu equipo funcione mucho mejor, pero te va a dar miedo pararte al frente. Son diferentes los miedos que tiene cada uno. Yo te estoy nombrando los más comunes. Normalmente, el llamarle a la gente que tú consideras mejor que tú es de las cosas que más aterran a las personas. El pararte al frente, a ser tú la persona que tome el micrófono y hable y motive y capacite, es de las cosas que suelen dar terror. El ser tú la persona que aprenda a dar las presentaciones es de las cosas que suele dar terror. El dar seguimiento correcto a las personas suele darnos mucho miedo, porque tenemos miedo a convertirnos en esa persona odiosa que aleje a las personas. Entonces, todos estos son miedos comunes que muchísimas personas tienen y que vas a tener que manejar. Si realmente quieres tener éxito en tu negocio, vas a tener que manejarlo. Hay dos caminos. El camino de quedarme en mi zona cómoda, y mi zona cómoda es la de hago solamente lo que me acomoda y tengo los mismos resultados que he tenido hasta hoy en mi vida. O el entrar en una zona de miedo, en donde digas, ok, voy a hacer las cosas que me dan miedo, voy a romper con esa comodidad y voy a tener resultados diferentes a los que tuve en el pasado. Y uno solamente puede vivir en esas dos zonas, no hay más opciones. O vives en la zona cómoda con los resultados que tienes hoy, o entras en la zona de miedo y rompes con todo lo que eres hoy, haces cosas diferentes, intentas cosas diferentes y tienes resultados diferentes. Ahora, la gran mayoría de la población elige quedarse en su zona cómoda. La zona cómoda nos da seguridad, la zona cómoda nos llena nuestro corazoncito de estabilidad y sentimos
que el mundo es maravilloso, aunque estemos incómodos en esa incomodidad, porque si no te alcanza el dinero a final de mes, o si odias a tu jefe, o si estás en toda una serie de situaciones que te incomodan, pero no te estás moviendo a hacer algo diferente, es porque estás incómodo, pero cómodo, ¿no? Estás cómodo en tu incomodidad, de alguna manera ya te acostumbraste a todo eso, pero la grandeza nunca está en la zona cómoda, nunca. La grandeza siempre está en la zona de miedo, en esa zona en la cual tienes que atreverte a intentar esas cosas diferentes. Y eso es lo que va a hacer la gran diferencia en tu vida. Yo me acuerdo que Roberto Gómez Bolaños, en una entrevista que le hicieron en Colombia, Roberto Gómez Bolaños, para los que no lo conocen, es un actor mexicano que hizo personajes legendarios, muy conocidos en todo el continente. Y a él, en una entrevista que le hicieron en Colombia, le decían, bueno, ¿y tú con cuál es el personaje con el que más te identificas? Y sin dudarlo, ni un segundo dijo el Chapulín Colorado. Y le dijeron, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué es el personaje con el que más te identificas? Y dice, porque al igual que el Chapulín Colorado, todo el tiempo me muero de miedo, pero salgo adelante a pesar de eso. Y esa explicación me pareció bellísima. Él profundizó explicando a qué se refería. Decía, yo cuando empecé en el mundo de la publicidad, era un asistente en una agencia de publicidad y un día dijeron, necesitamos que alguien se encargue de llevar una cuenta nueva. ¿Quién puede hacerlo? Yo nunca lo había hecho, me moría de miedo, pero aún así dije, yo lo hago. Si se necesita hacer eso, yo lo hago. Y eso ya lo convirtió en una persona más importante en la agencia. Y el día que dijeron, oiga, necesitamos que alguien ayude a escribir guiones para televisión, yo nunca lo había hecho, me moría de miedo, pero se necesitaba hacerlo. Entonces yo levanté la mano y dije, yo lo hago. Y ahí empezó a escribir guiones. Y un día no llegó un actor y dijeron, necesitamos que alguien cubra un espacio de actor. Me moría de miedo, levanté la mano porque tenía que hacerlo. Y entonces ahí se hizo actor. Y un día necesitaron que él haga su propio programa. Y le daba miedo hacerlo, pero lo hizo. Y terminó siendo uno de los personajes más reconocidos y exitosos de todo el continente. Yo creo que de todo el mundo. Haciendo cosas que le aterraban. Haciendo siempre esas cosas que estaban fuera de su zona cómoda. Y tú vas a tener que hacerlo, vas a tener que levantar el teléfono y hablarle a esa gente incómoda, porque esa gente incómoda es la que más diferencia puede hacer en tu negocio. Y vas a tener que pararte al frente, y vas a tener que dar seguimiento, y vas a tener que hacer eso en este o en cualquier otro negocio que te pueda sacar de la zona en la que estás hoy. Para estar en una zona diferente de tu vida, necesitas trabajar en una zona diferente de intensidad, en una zona diferente de miedo. Es la única manera. Y por eso los ejercicios que te quiero recomendar hoy están directamente ligados a aprender a vencer el miedo, este o cualquier otro. Te voy a dar 3 consejos. El primero de ellos, obviamente, es que identifiques cuáles son las cosas que más te incomodan, porque las cosas que más te incomodan son las que más miedo te dan. Aunque tú no lo identifiques como miedo, detrás de la incomodidad hay miedo. Si lo que más te incomoda es llamarle a ese ex jefe, ahí detrás hay un miedo. Si lo que más te incomoda es llamarle a la gente de tu infancia, ahí detrás hay un miedo. Entonces, identifícalo, pero identifícalo bajo el nombre común que tiene. Y ese nombre común es incomodidad. Identifica qué es lo que más te incomoda y conéctalo con tu sueño que trabajaste el primer día de este programa. Porque tú empezaste esto teniendo un gran sueño, empezaste conectando con qué es lo que quieres lograr estando aquí. Y necesitas conectarlo directamente, necesitas entender que si tú sales de esta zona cómoda y entras en ese espacio que no quieres hacer, entonces directamente vas a estar avanzando hacia ese sueño que pusiste el primer día. Conéctalo en tu mente, entiende que están directamente relacionados. Si tu sueño es llevar a tus hijos a Disney, entiende que cada llamada que estás haciendo te estás acercando un pasito a Disney. Pon una foto de Disney y pégale a tus hijos a esa foto y mira esa foto mientras tienes tu lista de prospectos enfrente. Haz lo que tengas que hacer para traer tu sueño frente a ti cada vez que vas a tener que enfrentar estos miedos. Porque mientras más te acerques a tus sueños, más grandes van a ser tus decisiones. Y esas decisiones son lo que está del otro lado del miedo. Lo contrario al miedo no es la valentía. Lo contrario al miedo es la determinación. Porque la gente que avanza, como Roberto Gómez Bolaños poníamos aquí, o como la persona más exitosa que tú conoces en el mundo,
siguen teniendo miedos. No es que no tienen miedos y por eso son valientes. Son valientes porque avanzan a pesar del miedo, porque su determinación es más grande que su miedo. Esa es la valentía. La valentía es el estado en el que tu determinación es más grande que tu miedo. Y la determinación se consigue enfocándote en qué es lo que quieres lograr. Por eso necesito que conectes directamente con tu sueño, con lo que quieres lograr cada vez que quieras vencer el miedo. Lo segundo que te va a ayudar a que esto sea más poderoso todavía es que lo hagas en equipo, porque cuando estás tú solo es muy fácil hacerte tonto. Cuando estás tú solo es muy fácil postergar y decir, bueno, ahorita no es el mejor momento, lo voy a hacer en la tarde, y en la tarde no es el mejor momento porque estás cansado, lo hago al día siguiente, pero al día siguiente dices, no, ahorita no es el mejor momento porque es muy temprano, van a estar dormidos, les voy a caer mal. Y vamos postergando, pero cuando estás con alguien más y dices, ok, vamos a juntarnos a hacer llamadas, no hay otra. Estás con otra persona que está al pendiente de ti, que está viendo que lo hagas, o cuando una vez a la semana te hablas con tu patrocinador para decir, ok, esta semana voy a hacer tales acciones. Y a la siguiente semana vuelves a hablar con él y te dice, ok, ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Todo eso es poderoso. Yo me acuerdo, a mí lo que más presión me generaba era cuando me juntaba con mi equipo, con mis downlines, con la gente que yo había traído al negocio para hacer llamadas, porque ni modo que ellos hagan llamadas y yo no. Eso es como cuando tus hijos te están viendo y dices, ok, tengo que portarme perfecto porque le estoy poniendo un ejemplo a mis hijos. Pues obviamente el juntarme con mis downlines me generaba este mismo efecto de tener que dar el máximo de mí, de tener que salir de mi zona cómoda. Y lo tercero que te va a ayudar para que esto sea mucho más determinante, mucho más efectivo, es que lo anuncies. Cuando tú ya anuncias algo, tienes que cumplir. Es la famosa frase de quemar las barcas. Aquí aplica, ¿no? Quemas los barcos, entonces ya no puedes escapar, ya no tienes en dónde escapar. Y aquí es igual. Yo me acuerdo que yo anunciaba, le decía a mi equipo, esta semana le voy a llamar a 3 empresarios importantísimos, van a ver, y los voy a llevar al próximo evento. Y ya no tenía otra opción porque ya lo había anunciado, ya había dicho que lo tenía que hacer y sabía que iba a haber gente al pendiente de que lo hiciera. Públicamente en redes sociales, me acuerdo que todo el tiempo estaba declarando, todo el tiempo estaba diciendo, estoy feliz porque este mes voy a alcanzar el siguiente rango. Y obviamente ponía cosas que fueran lógicas, que fueran alcanzables, pero las declaraba un mes antes o medio mes antes de que cerrara el periodo. Y no tenía otra opción, tenía que salir y partirme el lomo y hacer lo que tuviera que hacer porque ya lo había declarado. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagas en el ejercicio de hoy? Quiero que identifiques el miedo más grande que tienes con tu negocio. Ya llevas por lo menos 11 días trabajando. Si te dieron estos audios el primer día que entraste en tu negocio, ya llevas por lo menos 11 días trabajando en tu negocio. Quiero que identifiques cuál es el miedo más grande que has tenido, cuál es la incomodidad más grande que has tenido, que seguramente estará por ahí, o en gente a la que le tienes que llamar, o en algún seguimiento que tienes que dar, o en el aprender a dar presentaciones. Identifícalo. Número 2, queda con alguien. Puede ser tu upline, puede ser un crossline, puede ser alguien de tu equipo. Queda con alguien para verte y hacer eso juntos. Si son llamadas, queda con alguien para hacer llamadas juntos. Si es presentar, queda con alguien para presentar juntos. Porque cuando estás con alguien es como ir al gimnasio. Si quedas con alguien de ir al gimnasio, tienes 3 veces más posibilidad de ir. Y número 3, y esta tarea la voy a revisar porque quiero que lo pongas en Instagram y específicamente quiero que sea Instagram porque es en la que siempre lo reviso yo. Si lo haces en Facebook o cualquier otra red social, te va a servir igual. Hazlo si estas son tus redes, pero en Instagram yo personalmente te lo voy a comentar. Si lo haces, entra en tu red social y etiquétame, @JaimeLoquier, lo quiero solamente con K. Voy a hacer tal cosa hoy. Decláralo públicamente. Quiero que me etiquetes para que yo personalmente te lo comente. Pero si no me etiquetas, igual hazlo. El chiste es que tu mundo lo vea. @JaimeLoquier, hoy voy a salir a dar presentaciones. @JaimeLoquier, hoy voy a llamarle a la gente que le tengo miedo. @JaimeLoquier, hoy voy a hacer lo que sea que te está frenando. Y termina diciendo, soy un campeón de mente. @JaimeLoquier, declaración, soy un campeón de mente. Si lo pones en Instagram, lo voy a ver y te lo voy a contestar. Si lo pones en cualquier otra red social, yo no lo voy a ver, pero no importa, a ti te va a servir para que tu mundo lo vea. Y eso es lo importante porque eso a ti te va a generar la presión que trae determinación, que es lo contrario al miedo. Y ahí
es donde surgen los verdaderos campeones. Así es que no lo postergues. Si cualquiera de los ejercicios que hemos puesto en este programa lo vas a postergar, que no sea el de hoy, porque hoy es cuando vas a independizarte, a liberar tus cadenas de uno de tus miedos. Y si funciona, capaz que te gusta, y mañana te independizas de otro, y pasado mañana de otro, y te vuelves esa persona que, al igual que todos los grandes campeones del mundo, siguen teniendo miedos, pero aprenden a combatirlos. Te mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos mañana para el 12º episodio de este programa, destinado a programarnos hacia la grandeza. Porque sí, la grandeza empieza en la cabeza. Muy bien, terminamos de grabar. ¿Dónde los puedo ver? En mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube los pueden ver. Gracias. Déjenme ver por aquí qué me están contando. Este estuvo genial, qué bueno, muchas gracias. ¿Cuál es el miedo más grande que has tenido y si alguna vez te dio miedo llegar a un siguiente nivel? Siempre me da miedo llegar a un siguiente nivel, siempre, toda la vida me da miedo llegar al siguiente nivel. Miedos grandes que he tenido relacionados con el éxito, supongo, no estamos hablando del miedo a los alacranes, que por cierto les tengo pavor, pero miedos relacionados con el éxito. Escribir mi libro, por ejemplo, lo postergué 8 años. 8 años siempre tenía un buen motivo para postergarlo, porque claro, cuando escribes un libro y lo publicas, estás poniendo todo tu ser expuesto, ¿no? Ahí afuera y estás totalmente expuesto a la crítica, a que a la gente le guste o no le guste algo que a ti te tomó muchísimo trabajo. Entonces, en el tema laboral, escribir mi libro habrá sido de mis miedos más grandes. Hablarle a mis ex jefes de trabajo para que sean parte del negocio me costó muchísimo trabajo. He tenido miles de miedos, la verdad. Pero gracias por la pregunta, me encantó. Declaro hacer llamadas a las personas que tengo miedo. Bien hecho, pero ponlo en tu muro para que lo vea tu gente y etiquétame para que te lo comente. A vencer mis miedos. Sí, señor. Saludos a Barcelona. Saludos. Eres un encanto. Muchas gracias, Charo. Me siento muy honrado. Soy campeona de mente, dice Elsie. Claro que sí. Qué gusto, excelente libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Me da mucho gusto. Soy de México. Llevo 2 años en el negocio y no crezco porque tengo miedo al rechazo. Claro, ese es uno de los miedos más grandes que tenemos. Pero intenta las 3 cosas que dijimos hoy. Ya lo identificaste. Conéctalo con tu sueño. Conecta como cada vez que tú enfrentes ese rechazo, te estás acercando un pasito a ese sueño que pusiste. Ponlo frente a ti gráficamente cuando tengas que hacerlo. Y hazlo en equipo, hazlo con alguien más y anúncialo públicamente. Hoy voy a hacer esto que me ha estado dando miedo. Y te va a ayudar a tener determinación. Recuerden, el gran error que comete la gente, lástima que no lo dije en la grabación, el gran error que comete la gente es que cree que para vencer el miedo tiene que dejar de sentir miedo. Voy a hacer. Y ese es un error. Espérenme, aquí se fue el chat. Va de nuevo. No quiere abrir el chat, oigan, ¿qué hago? Espérenme, no se me vayan. No se me vayan. Bueno, ni modo, no podemos chatear. Es un error tratar de avanzar cuando ya no tengas miedo, porque eso no va a pasar nunca. Entonces, lo que tienes que entender es que el miedo no se vence eliminándolo. El miedo se vence teniendo más determinación que miedo. Nada más. Hay que salir y hacerlo. Muy bien. Mirna dice, declaro hacer la llamada que me aterra. Padezco enfrentar el rechazo, claro, sin duda. El miedo al rechazo es el más común. Mirna, públicalo en tu muro.
para que tu gente lo vea y para que tu gente te presione. Yo igual te agradezco que lo pongas acá, pero públicalo en donde a ti te genere presión. Bueno, qué gusto verlos. Es un gran gusto. Pues nos vemos mañana para el capítulo 12. Ya casi terminamos. Mañana vamos a hablar de... Mañana vamos a hablar del entorno, de cómo cuidar el entorno para que no sabotee tu camino, porque obviamente el entorno cuenta, ¿no? Si yo quiero hacer dieta y en mi casa está llena de chocolates y dulces y cosas que me encanta comer y van en contra de la dieta, pues eso hace mucho más difícil que yo cumpla con lo que me propuse. Entonces vamos a hablar mañana del entorno, cuál es el efecto y cómo cuidarlo para que no nos sabotee. Así es que no se lo pierdan, va a ser un muy buen episodio. Les mando un muy fuerte abrazo, gracias por estar aquí en vivo, son una bendición. Nos vemos mañana. Finalizar. Adiós.